hemos dicho, lo sabemos, este domingo son las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales. Y por cierto, diferentes analistas han estudiado los programas económicos de las cartas a la moneda. En general, hay más críticas que respaldos, especialmente hacia los dos candidatos que van liderando varias encuestas. Hablamos de Gabriel Boric y José Antonio Kast. A esta hora, cuando ya son las 8:45, sumamos a esta conversación a Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Muy buenos días, Joseph. Muy buenos días, gusto estar con ustedes. Gracias, muy buenos días, Joe Ramos. Le vamos a pasar la palabra a Iván Weissman para comenzar esta conversación. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pregunta, porque tú lo has visto todo, llevas años y muchas de las cosas que has dicho se han cumplido en lo bueno y lo malo y lo feo de lo que ha sido. Un poquito más fuerte, Iván, está un poquito lejos. Bueno, aló, ahora sí. Yo te pregunto directamente, dado las demandas y la realidad de lo que es Chile ahora, ¿le parecen que los planes económicos de los principales candidatos están a la altura? No, la verdad es que estoy insatisfecho con las propuestas en general y motivo por el cual no voy a votar por ninguno, voy a escribir un voto por Máximo Pacheco en la primera y Oscar Landerreche en la segunda. Oye, Joe, ¿y cuáles serían los elementos que menos te gustan? Porque deben ser muchos, pero así prioricemos. Los que menos te gustan respecto de los programas económicos de los principales candidatos. Cuando digo principales, lo que se supone que van liderando de acuerdo a las poco confiables encuestas de opinión. Claro, voy a comentar Boric y Kast, que creo que son los principales dos. Kast, su problema económico, diría es que es un programa económico, a mi modo de ver, populista. ¿En qué sentido? Propone bajar impuestos y de forma significativa, lo cual agudiza, a mi modo de ver, los problemas fiscales que tenemos, los déficits fiscales. ¿Y cómo lo va a financiar? Cortando grasa, pero sin especificar cuál es la grasa, dónde está, si se necesita hacha o bisturí. Y la cifra que habla de cortar grasa, de pedir, 20,000 empleos en el sector público, hice el cálculo, 20,000 empleos del sector público ni siquiera alcanza el 1% del presupuesto nacional. Entonces, si esa es la grasa que cree, si tú y yo tuviéramos solo un 1% de grasa, no creo que estaríamos hablando de cortar grasa. Entonces, ¿quién está en contra de eso? Pero bajar impuestos y financiarlo con esto que es trivial, yo creo que es un simplismo que apela al mundo populista. Pienso que lo hizo porque con eso no pensaba ser candidato en segunda vuelta ni menos gobernar. Yo espero que modifique ese programa drásticamente, pero bueno, esa es mi crítica a lo económico. Y en cuanto a Gabriel Boric, voy a centrarme solo en una de las propuestas. Sube los impuestos 8 puntos del PIB. Aparte de que creo que es harto difícil lograrlo, y sobre todo con las medidas que he mencionado, creo que no lo va a alcanzar. El problema es que si lo alcanzara, ¿de dónde va a salir ese 8 puntos del PIB? A todo esto, actualmente la tributación es 20. 8 es subir la tributación 40%, solo para que el público tenga idea de lo que está hablando. Michelle Bachelet trató de subirlo 3 puntos del PIB, logró menos de 2. Y esto es 4 veces lo que logró Bachelet. Bueno, en fin, si es que lo lograra, que creo que lo haga, pero si es que lo lograra, ¿de dónde va a salir esos 8 puntos? ¿Del consumo o de la inversión? Si sale del consumo, si Andrónico Luksic, si las mineras,
si Eliodoro Mate, en lugar de vivir en palacio, casa de campo, yate y todo más, venden todo eso, viven en Ñuñoa y mandan sus niños a colegios públicos, es decir, cortan su consumo en 8 puntos de PIB. Sensacional, pero lo que yo creo es que van a mantener su consumo como es, y lo que van a cortar al tener 8 puntos de PIB menos de recursos es la inversión. Y 8 puntos de PIB menos en inversión es realmente una caída dramática en lo que significa crecimiento del país. Joe, sí. Joe, ¿y si extendemos tu análisis a la candidatura de Jasna Proboste y su programa económico? Proboste aspira menos en cuanto a tributación, y en ese sentido creo que es bastante más factible, aun cuando creo que también es más ambicioso de lo que yo creo que es posible. Y bueno, ella junto a todos los demás candidatos creo que le flaquean propuestas para cómo crecer más. O sea, creo que la preocupación de Boric y Proboste están muy centrados en los temas sociales, que obviamente son necesidades, pero hay un descuido, a mi modo de ver, al menos yo no los veo, no lo veo resaltado, propuestas para acelerar el crecimiento, ni menos la productividad, cosa que ha estado desacelerando ya los últimos, no 4 años, sino los últimos 15 años. Son las 8:51. Recordamos que estamos conversando con Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Y para avanzar en este análisis, preguntarte por el Sebastián Sichel, candidato también que podríamos analizar, y creo que hasta ahí podemos llegar a los 4 candidatos y avanzamos hacia la conversación. Bueno, creo que las propuestas de Sichel ahí son mucho más razonables, a mi modo de ver, alcanzables. La crítica que algunos le pueden hacer, no la haría yo, pero podrían ser algunos que no hacen lo suficiente en el plano social. Aquí hay una tensión. O sea, lo que uno puede hacer frente a las necesidades sociales la tiene que compaginar con lo que uno va a hacer por crecimiento. Sichel habla mucho, para ser crítico, ¿no? Habla mucho de que él va a ser un gobierno pro-pyme, pero yo la verdad no veo medidas significativas, aparte de palabras, que vayan en esa dirección. Sí creo que es un programa mucho más moderado, en ese sentido más posible de lograr, pero de nuevo, en algo tan fundamental, porque él dice que él va a ser el candidato de las pymes, yo digo, bueno, pero... Le falta fondo. Sí. O sea, tenemos que ir más allá de las palabras. Iván Weissman. Joe, ¿cómo cuadramos el círculo? O sea, hay un grito fuerte del país para atender un montón de demandas sociales que cuestan plata, y al mismo tiempo queda claro de que para repartir y financiar en la forma responsable esas demandas sociales y otras, se necesita crecimiento, se necesita más plata. ¿Cómo lo hacemos sin el impacto que tú dices que va a tener en la inversión? No, bueno, imagínate que mañana te nombran ministro de Hacienda plenipotenciario. ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que está bien soñar, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Y creo que algunas de las propuestas son puros sueños. Eso aludía. Pero yo creo que efectivamente si me preguntaran, el esfuerzo tributario tiene que ser un esfuerzo tributario que minimice en lo posible el efecto negativo que pueda tener sobre la inversión. Por ejemplo, el impuesto a las empresas, eso sí afecta la reinversión. En cambio, creo yo, mucho menos los impuestos a ganancia de capital, del cual se habla,
afectan más bien los ingresos de personas que son beneficiados por ello y que creo que tienden una propensión menor a invertir esos fondos, sino a consumirlos. Entonces yo prefiero ese tipo de impuestos, impuestos de ganancia de capital, a impuestos a las empresas, en el sentido de que es un impuesto de ganancia de capital que creo que afectaría menos la reinversión. Entonces creo que hay que buscar medidas de esa naturaleza en cuanto a aumentos de impuestos, y además que los aumentos de impuestos sean razonables en el periodo que estamos hablando. Repito, yo creo que un aumento de tributación en el periodo de 4 años de 3 puntos es ya bien ambicioso lo que pretendió Michelle Bachelet, y creo que más allá de eso difícil de lograr, y si se lograra va a repercutir negativamente sobre el crecimiento. Iván, sigue tú. Perfecto. Yo con respecto al tema de que siempre se ha hablado que es muy pocas personas en Chile relativamente pagan el impuesto, no creo que es el 20%. No, ¿hay alguna forma y que también que sea políticamente viable de que un porcentaje mayor de la recaudación venga de las personas y que no se cargue tanto a las propias empresas? Entiendo yo, sin estar viéndolo enfrente, que en ese sentido estamos, comparado con el resto de la OSD, de la OCDE, estamos al fondo, nos recaudamos muy poco de la gente y demasiado de las empresas. Bueno, parte de la razón es que es un país pobre en comparación con los demás países de la OCDE. Entonces, obviamente, son mucho menos las personas que pueden tributar. Pero efectivamente, yo personalmente considero que los tramos tendrían que, las tasas marginales en todos los tramos tendrían que subir, obviamente más en los tramos más altos. Pero les doy solo un ejemplo. El año pasado estaba yo casi fuera de toda actividad, gané más o menos $1 millón al mes, o sea, 12 millones en el año, y sorpresa mía, el impuesto que tenía que pagar era 10 lucas al mes, o sea, el 1%, o sea, es ridículamente bajo. O sea, $1 millón es algo que probablemente ya solo el 20% ganan eso, pero esa tributación es muy baja. O sea, yo estoy feliz en pagar poco, pero creo que tendría que pagar más. Y eso porque la tasa marginal, con la exención que hay, los primeros 700,000 pesos, termina siendo una tasa promedio del 1% de lo que ganaba. Entonces yo creo que todos los tramos tendrían que subir, aunque proporcionalmente más, repito, los más altos. Y tal vez incluso para algo de disciplina, empezar un poquito más abajo, no porque eso vaya a recaudar más impuestos, sino para que se vaya creando la idea de que uno eventualmente sí tiene que tributar por ingreso, ¿no? Estamos conversando con Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile y vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Joe, respecto a lo que estamos conversando, que tiene que ver con impuesto global complementario, siempre se ha dicho que la carga tributaria en este país, una muy buena parte, una parte demasiado significativa, la soportan los altos ejecutivos, los profesionales exitosos, ¿no? Ese perfil, pero que la gente realmente rico, es decir, los dueños de las grandes empresas en este país, tributan poco o nada. ¿Cómo hacer para que lo que estamos conversando de verdad abarque a la gente al 0,1, no estoy hablando del 1%, sino que el 0,1, o quizá el 0,01. ¿Cómo para que sea un sistema equitativo, tributario y progresivo, cómo llegar a ellos? Bueno, mira, el impuesto, tu afirmación tiene algo de verdad, pero también de falacia, para partir con la falacia. O sea, el grueso
de la tributación es pagado por los deciles de más alto ingreso. Ese es el caso. Ahora, tal vez deberían de pagar más, pero pensar que ellos pagan menos que su proporción, eso completamente equivocado. Muchísimo más que su proporción en la población, como debería de ser, ¿no? Ahora, ¿puede aumentar más? Yo creo que los altos ingresos, hay que trabajar sobre todo exenciones. Yo creo que las sociedades de inversión es algo que se tendría que meter la mano y estudiar muy a fondo. Yo creo que repito, las ganancias de capital es algo que se tendría que estudiar bien a fondo. Las inversiones afuera, las distintas exenciones que existen, son exenciones que tienden a beneficiar especialmente a un porcentaje bien pequeño de la población que tiene la capacidad de contratar a un tributarista para no violar la ley, pero eludir la ley, o sea, pagar lo menos que lo que llaman ingeniería tributaria. Claro, como estrategias en torno. O sea, personas que saben todos los resquicios que minimizan el pago de impuestos. Y eso, yo creo que la reducción de exenciones, creo que probablemente, sin lugar a duda, afecta a ese grupo. Ahora, pero no son los únicos. O sea, déjame algo que seguramente va a tocar todos los que estamos escuchando, todos los que estamos en este programa. El IVA, hay exenciones del IVA que yo creo que, ¿sabes? Si la educación no paga IVA, ¿quién se beneficia? El 7% que va a colegios particulares pagados. La salud no paga IVA, ¿quién se beneficia? El 23% está en ISAPRE. Entonces, hay muchas exenciones que afectan no solo el 0,1%, sino también al 25% de la población que es más adinerada. O sea, yo creo que si uno quiere ser riguroso en eso, el impuesto al diésel, ¿qué decir? O sea, eso ya es una vergüenza. O sea, que es menor que la gasolina, siendo que debería ser mayor que la gasolina. Y hay factores políticos detrás de eso. O sea, las exenciones que tienen las regiones extremas. Entonces hay un sinnúmero de exenciones que si uno quiere ser riguroso en eso por donde hay que empezar. Bueno, primero la evasión y segundo las exenciones que duelen. Todo impuesto duele, pero ley no es dura. Ley pareja no es dura, como dice el dicho. Bueno, sí, yo creo que son temas que no se profundiza tanto o no se escucha por estos días previos a las elecciones. Poco se habla de las exenciones y también de la evasión. Te quería hacer una última pregunta, Joe. Más allá de quién sea electo, ¿cómo proyectas que será el escenario económico con el que se encontrará el próximo presidente o presidente? Bueno, complejo, ¿no? No desastroso. Yo creo que la fuerza con la cual va la economía este año va a continuar. O sea, no es que va a continuar, obviamente la base muy inferior, pero el país va a crecer el año que viene, obviamente no 11% como pero tal vez solo 2,5%, lo cual es pobre, pero 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 no un desastre. Uh-huh. El primer tema de corto plazo que tiene es dos. Uno, la recuperación del empleo, que siempre va rezagado. Yo creo que eso es algo que tiene que enfocarse. Y a corto plazo, el tema de inflación, que significa, creo yo, que el déficit fiscal, tenemos que empezar a ir a una trayectoria de cerrarlo, ir hacia la responsabilidad fiscal que nos caracterizó los últimos 25 años. Ahora, eso es el corto plazo. Y el largo plazo tiene el desafío enorme de conciliar expectativas, no voy a decir desbordadas, pero grandes expectativas de poder cumplirse en el ámbito social,
junto a crecer. Creo que en las campañas se ha hecho mucho énfasis en las cosas sociales, muy poco énfasis en las cosas de crecimiento. Y todos sabemos que a final de cuentas el grueso de mucho del financiamiento proviene de crecimiento. Entonces hay que ver qué hace o él o ella en ese ámbito de crecimiento para ir satisfacer en lo posible al menos las demandas sociales más importantes. Se nos acaba este bloque. Entonces, para terminar, Iván Weissman, ¿algo que agregar respecto de lo conversado o algún punto que te gustaría poner sobre la mesa con Joe Ramos? No, quería que expandiera un poco lo que habló contigo sobre las grandes fortunas. En el mundo entero se debate la necesidad o la urgencia de que efectivamente se instale o se implemente algún tipo de impuesto a las grandes fortunas. Pero el gran desafío es cómo hacerlo en un mundo en que el capital es global y se puede ir de un lugar a otro. Pero como lo he dicho acá, incluso los bastiones del liberalismo como el Financial Times dicen que es hora que se debata. ¿En qué lado de esa grieta y qué sugieres tú? Bueno, mira, creo que lo que uno tiene, tú has puesto el dedo en la llaga aquí. Si las grandes fortunas, o sea, cualquier fortuna se puede ir, el capital es móvil. Entonces, si yo subo mucho los impuestos en Chile, puedo seguir viviendo en Chile, pero invierto en el exterior. Y entonces no me grava. O sea, Irlanda en los últimos 30 años tuvo fortísimo crecimiento porque tuvo impuestos a las empresas muy bajas, menos del 15%, menos del 10% creo. Entonces, tuvo un fortísimo crecimiento. Entonces, esa es una realidad. Es cierto que ahora se está hablando internacionalmente de que al menos haya una tasa mínima de impuestos de 15%, para que no sea tan atractivo irse a paraísos fiscales. Pero Chile está bien por encima de eso. Entonces hay muy poco que se puede hacer ahí. Y el desafío, repito, es tú le puedes sacar la plata, porque tú eres exitoso y sacas la plata a gente rica. Pero ellos no van a consumir menos, lo que van a hacer es le queda menos para reinvertir. Entonces, si tú sacas plata que es usado para inversión y lo usas para financiar consumo, vas a afectar el crecimiento. Entonces, ahí el desafío es cómo, si es que se recaude esos recursos, asegurar que vayan a inversión pública o otras cosas, y no simplemente vayan a consumo. Entonces, el discurso habitual es sacar esos recursos para ir a consumo. Que si yo, por ejemplo, financiar las pensiones. Muy loable eso, pero significa sacrificar crecimiento, porque eso es lo que las grandes fortunas hacen con esas platas. Repito, no se van a vivir a Ñuñoa y mandar a sus niños a escuelas municipales. No, siguen viviendo como siempre, mantienen su consumo y lo que cae naturalmente, si les queda menos plata, es la inversión. Entonces, eso es fundamental, que si se saca recursos, que ojalá vaya a algún elemento de inversión más que de consumo. En honor al tiempo tenemos que cerrar esta conversación. Les queremos agradecer a ambos. Muchas gracias, Joseph Ramos, que tengas una buena mañana de lunes, y también tú, Iván Weissman. Bueno, muchas gracias a usted, Joe, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy buen día, Joe, muy buen día, Iván. Hasta luego, buenas, que tengan buena semana. Igual tú.